Sí, es correcto lo que decís. Villa Gesell tenía sus playas cerradas porque en un primer momento el intendente Gustavo Barrera tomó esta decisión para evitar, para desalentar la idea de los turistas que tenían de viajar hacia la costa atlántica argentina. Entonces el intendente dijo, la playa está cerrada, no vengan, e incluso había dispuesto una multa de 15.000 pesos a todo aquel que pisara el territorio marítimo. La cuestión es que, el frente costero, ¿no? Por supuesto. Sí, La sí. cuestión es que después de 83 días, Villa Gesell vuelve a habilitar la playa para sus ciudadanos, de manera tal que a partir de hoy se dejó sin efecto el anterior decreto y a través del decreto 1317 se permite a los ciudadanos pasear por la playa desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, entonces, para ordenarnos y para diferenciar con lo que ya sabemos de Pinamar, con lo que nos contó Tito Boxela de Madariaga, Villa Gesell, ¿hasta qué horario pueden estar en la calle? Villa Gesell continúa con la restricción a la hora de circular porque todavía sigue en la fase 3. Están esperando, al igual que Pinamar, que llegue el decreto provincial con la autorización para ingresar a la siguiente fase. Pinamar, de la fase 4 a la 5, Villa Gesell está en la fase 3, espera ingresar a la fase 4, pero todavía no se habló sobre el tema de la restricción horaria. De hecho, le piden al intendente que extienda el horario de circulación porque hoy en día a las 5:30 de la tarde todos los vecinos tienen que estar en sus casas, los comercios cierran a las 5 de la tarde, media horita antes, pero todavía no se amplió la restricción y no hay información al respecto. No se sabe si cuando se ingresa a la fase 4, que posiblemente sea esta tarde, si provincia va a autorizar extender el horario. Yo, sinceramente, no sé si está bien que dé mi opinión, pero se me hace bastante confuso el tema, porque, por ejemplo, Pinamar está en la fase 4 y no tiene ningún tipo de restricción horaria. Claro. En cambio, Villa Gesell, en la fase 3, tiene restricción horaria. Y Madariaga también. Sí tiene no. Madariaga desde ahora, o sea, hasta ayer sí tenía, a partir de hoy no, es hasta las 12 de la noche. Bueno, o sí también tiene restricción porque no puede circular las 24 horas. Ahora, bien, yo me pregunto, ¿quién autorizó para que la gente vaya a las playas de Villa Gesell? Eso es un decreto municipal. Es un decreto municipal que había impedido que la gente ingresara a la playa y con el decreto 1317 se deroga el anterior decreto de manera tal que ahora sí se permite que la gente ingrese. Eso es una potestad de la municipalidad. Bien. Lo que no queda claro es si la restricción horaria es una potestad de la municipalidad o si es efectivamente cierto, como dice el intendente de Gesell, que eso lo debe autorizar provincia. Bien. En Villa Gesell, ¿se habla de la apertura de restaurantes, gimnasios? Sí, ya se empezó incluso a trabajar en protocolos de seguridad. El intendente, junto con el secretario de Turismo, han preparado una normativa, lo llaman el sello Villa Gesell, que habla sobre condiciones de bioseguridad, normativas para los hoteles, para los gastronómicos, para que, por ejemplo, ninguna persona pueda ir a un restaurante sin antes sentarse en una mesa que ya fue desinfectada. Entonces este protocolo ya lo han lanzado y esperan ponerlo en marcha. Si no es la próxima semana, es la subsiguiente, pero la idea es empezar a liberar todas las actividades que ya estaban restringidas. De hecho, hoy, por ejemplo, la pesca ya ha sido habilitada. La playa de Villa Gesell es muy grande, solamente se habilitó en 1.700 metros, desde la 135 hasta la 152, pero bueno, es una zona próxima al muelle y que le va a permitir a aquellos que necesiten pescar para alimentarse, para autoabastecerse, que lo puedan realizar también en un horario restringido, por supuesto, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero bueno, poco a poco se van flexibilizando las actividades. Es decir, que Villa Gesell pasaría de la fase 3 a la fase 5, porque nosotros tuvimos ahí en el medio otros tiempos que ustedes no van a manejar, teniendo en cuenta que tuvieron un caso de coronavirus. Teóricamente, de la fase 3, sí o sí tenés que pasar a la fase 4, y para pasar a la siguiente fase tienen que transcurrir, según comunicó hoy el intendente, 21 días sin coronavirus. Villa Gesell tuvo recientemente un caso de coronavirus y los 21 días se estarían cumpliendo la próxima semana, es decir, a partir del 16 de junio. De modo tal que Villa Gesell, para pasar a la fase 5, tendría que esperar seguramente entre 7 y 10 días más. Bien, lamentamos comunicar que el señor que había contraído coronavirus falleció. Sí, esta noticia surgió el sábado. El hombre
falleció producto, bueno, de una descompensación, estaba internado en el hospital. Hoy las autoridades se encargaron de comunicar que falleció por la cantidad de patologías previas que tenía. Este hombre, que había superado hace poquito un cáncer, que había sido operado, no se encontraba en un buen estado de salud generalizada, ya tenía 76 años, era un paciente de riesgo. Lamentablemente no pudo salir de esta situación, y hay que hacer hincapié en un detalle que despertó polémica el fin de semana, porque un comunicado de la municipalidad de Villa Gesell, dice que el hombre murió, lo contabilizan como que murió por coronavirus. De hecho, eso figura en el parte sanitario de la ciudad, y hoy las autoridades se encargaron de explicar que el Ministerio de Salud de la Nación tiene un protocolo a continuar y que ellos se adecuaron a esa norma. ¿Qué dice el protocolo? Que para que te den el alta de un paciente de coronavirus le tienen que dar 2 hisopados negativos luego del primer positivo, ¿no? A este hombre lo habían hisopado solamente 2 veces. Una vez dio positivo, otra vez dio negativo, y faltaba el tercer hisopado que no se hizo y no se hará nunca, de manera tal que este hombre falleció sin haber recibido el alta. Por eso se confirma o se comunica que murió y se lo contabiliza como un caso de COVID-19. Por eso se recalca en todos lados, y nosotros decimos siempre cuidar mucho a nuestros adultos mayores, porque son los que peor la pasan con este virus. Así que a tener mucho cuidado con eso. Bueno, Gesell despacito también se va tratando de salir a la calle. Lo que queda claro hasta ahora es que no hay micros que unan Pinamar con Villa Gesell, Pinamar con General Madariaga, y la verdad que generando un gran inconveniente para todas aquellas personas que trabajan en diferentes localidades y no tienen medio de transporte propio. Sí, totalmente. El servicio interurbano de transporte sigue vetado por una normativa provincial. Así todo ya se empiezan a escuchar voces de intendentes, Vero, que hablan de la posible llegada del turismo para septiembre, octubre. A propósito de esto de que hablamos del tránsito interzonal, ¿no? El turismo de cercanía. Incluso hoy el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, ya hablaba de la posibilidad de tener un contacto con turistas para esta fecha, septiembre, octubre, de manera tal que se espera que próximamente ya este servicio se restablezca, pero todo depende de provincia, es provincia la que permite o no la circulación entre los municipios. Bien, por último te consulto, ¿qué está pasando con los ingresos y el egreso de Villa Gesell? ¿Siguen siendo tan estrictos? Sí, sigue siendo estricto, pero se calcula que ingresan alrededor de 600 autos por día, hay días que ingresan 800, hay muchos que son trabajadores, hay otros que, por ejemplo, es el caso que difundimos en Telpin TV, un muchacho que tiene el hijo que vive en Villa Gesell y lo viene a visitar. Hay un montón de situaciones en particular, más de 250 permisos hay para ingresar a la ciudad, y hay otros que se tratan también de trabajadores que tienen la posibilidad de ingresar por una cuestión, obviamente, que son esenciales. Bien, Adri, te agradecemos muchísimo este contacto, vamos a ver cómo resulta. Yo siento, no sé si a vos te pasa, que es como una especie de prueba piloto, ¿no? Que vamos todos como con cuidado, tenemos mucho miedo de volver a las fases anteriores, así que bueno, tratamos de ir, despacio y cubiertos, por supuesto. Sí, por supuesto. Acá en Villa Gesell el hospital es muy chico, no tiene una capacidad grande como la de Pinamar, si se quiere, para internaciones. Creo que son alrededor de 20-25 camas, y no daría abasto, o sea, colapsaría de inmediato el sistema sanitario si Villa Gesell recibe un aluvión de casos. Por lo pronto sigue teniendo pacientes en estudio. Creo que es la ciudad de la zona, al menos de Madariaga, Pinamar y los partidos vecinos, que más testea. Hay alrededor de 52 testeos que dieron negativos y hay 10 que están en estudio todavía, de manera tal que se sigue estudiando. Cuando digo que están en estudio se tratan de los hisopados, aquellos médicos que habían sido separados, o sea, de su función, por esta cuestión de que habían estado en contacto con el paciente que dio positivo. Para darle el alta, tienen que pasar 13 días estos profesionales de la salud en cuarentena y luego se los vuelve a hisopar. Si dan negativo, ahí se les permite volver a trabajar.
son casos que están en estudio para que obviamente puedan volver a desempeñarse en su labor. Bien, Adri, muchísimas gracias. Gracias, Vero. Hasta luego. Adrián Michelena, desde la ciudad de Villa Gesell, vienen una fase anterior, ingresan en la fase